Mi nombre es Juan Sebastián Álvarez Gómez, soy estudiante del curso de Antropología y Cosmovisiones. Actualmente estoy en el programa de Administración de Empresas, cursando el sexto semestre, sede apartado Antioquia. En este video se va a hacer una entrevista con una persona que es muy allegada y que nos va a argumentar su experiencia porque ha tenido sus vivencias con diferentes personas, en el que es muy apasionado con la cultura japonesa. Tengamos muy en cuenta que eh, vamos a hablar sobre los otakus, que es una cultura proveniente del país japonés. Muchas personas en el mundo están muy atraídas mediante las tradiciones, las costumbres que las personas japonesas transmiten hacia el mundo entero, y mediante a ello es que es un factor muy globalizado, ya que muchos de ellos adquieren esas costumbres al no ser parte de ese país, pero se puede tomar como una especie de fanatismo, como un gusto y una preferencia. Entonces al señor Mateo se le van a hacer unas preguntas en el que nos va a argumentar con su experiencia, con sus vivencias, y vamos a saber su punto de vista. Hola Mateo, ¿cómo estás? Vamos a hacer unas 5 preguntas totalmente sencillas, y la primera es muy importante porque vamos a entrar en tema, y es: ¿por qué es tan importante la cultura japonesa? Porque entre muchas culturas que existen, la cultura japonesa nos muestra ciertos valores que debemos aplicar a nuestras vidas. Y esos valores son el respeto y la disciplina. Recordemos que la cultura japonesa atrae muchísimo en cuanto al tema de los animes, las películas y todo lo que tiene que ver con ciencia ficción, ¿no? Al igual que los videojuegos. Entonces, ¿cuál es el principal efecto o esa impresión que causa el anime ante el espectador? Causa más que todo un poco de confusión porque cuando es primera vez a veces no se entienden muchos factores, pero siempre tiende a dejar una sensación positiva en el espectador, cosa que le puede quedar gustando muchísimo o no. No todas las personas en el mundo aprecian o aceptan las personas de acuerdo a sus ideologías, sus costumbres, ¿sí? Y eso es lo que pasa con los otakus. Entonces, esta pregunta tiene que ver muchísimo como desde la parte personal, como lo que tú consideras. Eh, ¿Por qué consideras que el público mira con otros ojos a los otakus? Porque hay personas que llevan el fanatismo a tal extremo que se vuelven muy demostrativas con este tipo de cosas. Entonces muchas personas suelen atildar de fanáticos extremos a todo el público en general cuando no es así. Bueno, yo tengo que reconocer que de todas las preguntas, esta es como de la que me parece más interesante, y ¿es posible hallar o encontrar personas que dejen la realidad por vivir la ficción? O sea, como si estuvieran dentro de una película o dentro de un anime. O sea, ¿es posible encontrar ese tipo de personas? Claro, hay diferentes personas que tratan de vivir dentro de su propia fantasía y hacen lo posible por vivir en ella. Pero como te digo, ya eso es gente que lleva el fanatismo al muy extremo. Para terminar la entrevista de manera definitiva, como nosotros vivimos en el municipio apartado, en los últimos 2 años han hecho expoferias con base a los animes, historietas, cómic, y etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí ha sido muy interesante porque desde ese punto es como traer una cultura que aquí no se ve muchísimo. Hay personas que desde hace muchos años les ha encantado los animes, les ha encantado los videojuegos, y que no han tenido pues como la oportunidad de poder compartir en comunidad. Entonces, esta pregunta es: ¿tú crees que es positivo seguir haciendo estas actividades ante el público, sobre todo aquí en apartado? Pues yo digo que no es ni positivo ni negativo porque
el hecho de que hayan personas que les gusten este tipo de cosas, este tipo de culturas, y no quiere decir que estén cometiendo un delito o estén haciéndole daño a nadie. Entonces es más bien cosa de cada quien, de gustos, y me parece que pues eso no aporta nada negativo a la zona de apartado. Bueno, primero que todo le damos las gracias a Mateo por su espacio, por sus vivencias. A la vez es muy enriquecedor conocer esos puntos de vista. Ya para concluir a nivel personal, el mundo ha tenido muchos cambios y es por ello que nosotros como seres humanos a nivel cultural tenemos que respetar las creencias, las costumbres, tradiciones y entre muchos factores que van arraigados con la cultura social y nosotros tenemos que respetarlos porque esa es la forma como ellos lo viven, como ellos lo sienten. Entonces es una cuestión más como de respetar los puntos de vista y sobre todo sus costumbres, ¿no? Porque de algún modo ellos no le hacen daño a nadie, para ellos es su espacio, es su hobby, es un pasatiempo. Entonces es muy interesante desde mi punto de vista conocer estas comunidades porque de algún modo el mundo está lleno de muchos colores y tantas diversidades que tenemos que aprender desde ahí. Muchas gracias.